Con este video número 61 vamos a dar por terminado el 10º módulo de este curso online de electrocardiografía y nos vamos a referir a otras alteraciones de los canales iónicos que merecen ser mencionadas. Y básicamente nos vamos a referir a 4 temitas cortos. La una es la taquicardia ventricular paroxística, catecolaminérgica. Los otros trastornos de los receptores de la rianodina diferentes a esta, una mención acerca de trastornos de conducción y de síndrome de nodo sinusal enfermo y fibrilación auricular. Acá tenemos un ejemplo muy característico de lo que es la taquicardia ventricular paroxística catecolaminérgica, hoy muy conocida como taquicardia bidireccional. Yo les cuento que hace unos años se conocía o se mencionaba la taquicardia bidireccional y se hablaba de una taquicardia que era muy característica o muy típica de la intoxicación digitálica y decía que era una taquicardia supraventricular con bloqueo de rama asociada a una parasistolia que entonces conducía a un latido sí, uno no. Entonces por eso se veía una taquicardia bidireccional. Me parecía siempre hilar muy finito, pero no la mencionaba. Hoy en día utilizamos el término taquicardia bidireccional para referirnos mejor a la taquicardia ventricular paroxística catecolaminérgica, que es una forma de taquicardia ventricular en la cual el QRS parece estar alternado. Un QRS para arriba, otro para abajo, uno para arriba, uno para abajo, y se ve muy bien en todas las derivaciones. Aquí se ve muy bonito en D3, acá en B2 pues simplemente unos QRS son diferentes a los otros de manera alternada y se llama taquicardia ventricular paroxística catecolaminérgica, y por su, dijéramos, morfología electrocardiográfica pues le decimos taquicardia bidireccional. Este es un tipo de arritmia que se presenta en niños o en adolescentes o en personas muy jóvenes, usualmente cuando están sometidos a estímulos adrenérgicos muy fuertes, como por ejemplo el ejercicio físico vigoroso, por eso se llama catecolaminérgica. Característico de esto es que el corazón de estos pacientes es estructuralmente sano y la manifestación es una taquicardia ventricular de este tipo que inclusive puede amenazar la vida del enfermo, pero el corazón es por lo demás estructuralmente sano. Este tipo de taquicardia o de enfermedad tiene un patrón de herencia autosómico dominante y se ha asociado a la mutación de un gen de la rianodina que se llama el RIR2, porque es que gen de rianodina hay otro que está en el músculo esquelético, pero el gen de rianodina RIR2 pues lo encontramos en el corazón. ¿Ok? Ese gen es está relacionado con un canal que libera el calcio del retículo sarcoplásmico. Es un canal intracelular y eso lo libera en respuesta a la pequeña entrada de calcio que sucede durante la fase de meseta del potencial de acción. Cuando este gen de rianodina RIR2 tiene una mutación que afecta este movimiento intracelular de calcio, pues se ha visto que se presenta la taquicardia ventricular paroxística catecolaminérgica o taquicardia bidireccional. Existe otra enfermedad asociada también a mutaciones del gen de la rianodina, correcto, en la cual el corazón no es estructuralmente sano, y esa es una arritmia muy conocida que se llama la displasia arritmogénica del ventrículo derecho. Que si ustedes recuerdan en algún momento de estos videos de extrasístoles ventriculares, cuando estábamos estudiando la morfología de estas extrasístoles, dijimos que había unas extrasístoles o taquicardias que se solían originar en el tracto de salida del ventrículo derecho y que clásicamente tenían morfología de bloqueo de rama
izquierda, porque están en el ventrículo derecho, y eje inferior. Miren cómo el QRS se dirige hacia la pared inferior, o sea que eje de arriba hacia abajo. Displasia arritmogénica del ventrículo derecho parece estar asociada a otra mutación del receptor de rianodina y el corazón no es estructuralmente sano. Nosotros sabemos que los trastornos de la conducción, a través del sistema especializado de conducción, se producen o por enfermedad isquémica o por enfermedad degenerativa, etcétera, por trastornos, dijéramos, entidades nosológicas que afectan las células cardíacas y deterioran o enferman el sistema de conducción. Sin embargo, hay 3 enfermedades degenerativas que se heredan con patrón autosómico dominante y que afectan los canales de sodio bajando la velocidad de conducción y dijéramos, produciendo trastornos de la conducción a cualquier nivel del sistema especializado. Más que 3 enfermedades degenerativas, dijéramos, asociadas a mutaciones de 3 tipos de genes. Y por último, pero no menos importante, tanto en síndrome de nodo sinusal enfermo como en fibrilación auricular se han encontrado mutaciones de genes que afectan los canales de conducción de iones a través de la membrana celular. De hecho, en la disfunción sinusal idiopática, pacientes que el nodo sinusal se les daña y no se sabe por qué, ha sido asociada con el gen HCN4 que codifica un canal que está relacionado con corrientes despolarizantes diastólicas. Y también se han descrito genes mutantes en algunas formas familiares de fibrilación auricular que están relacionadas con problemas en los canales del potasio. Con esto acabamos este módulo dedicado a las canalopatías.